Nacido en el departamento de Canelones el 13 de junio de 1967 y formado como profesor de historia, Chamandú Orsi integra desde el 2005 el gobierno de la Intendencia de Canelones. Durante el periodo del 2005 al 2015 fue secretario general de la Intendencia y desde el 2015 fue electo intendente del departamento por 2 periodos consecutivos. Su gestión como intendente es reconocida por los proyectos de infraestructura, la implementación de diversas políticas públicas centradas en el desarrollo local y la inclusión social, y por su enfoque en la mejora de los servicios públicos en el departamento. Se caracterizó por el impulso a las políticas de promoción y apoyo a los pequeños productores, el respaldo a las políticas de inclusión social, una fuerte apuesta por el deporte y el cuidado del ambiente. Chamandú Orsi ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. Desde su juventud militó en las bases del Frente Amplio de Canelones, convirtiéndose en uno de los referentes de la política uruguaya y hoy candidato por el Frente Amplio a la presidencia del país. America Business Forum se enorgullece en presentar al candidato por el Frente Amplio para convertirse en el presidente de Uruguay, Chamandú Orsi. Bienvenido. Placer de tenerlo con nosotros, candidato. Gracias por estar con nosotros. Qué lindo panorama. ¡Wow! Linda audiencia, ¿no? Qué hermoso. Todos qué hermoso. expectantes de escucharle. Acá estamos. A escasos días de Uruguay tener en las urnas la posibilidad de elegir sobre el futuro. Y no solo Uruguay, a través de Infobae, muchos de los que están viéndonos en cualquier parte del mundo a través del streaming quieren saber más de usted. Detrás nos preparábamos y le preguntábamos sobre el origen de su nombre, que me pareció muy interesante, porque la verdad para mí es la primera vez que conozco a alguien de nombre Chamandú. ¿De dónde viene? Es un nombre de origen guaraní, así como tuvimos a nuestro presidente Tabaré, que también viene de la herencia en los nombres, más que nada, Uruguay, el nombre de nuestros ríos, Tacuarembó, la mayor parte de los nombres de nuestras zonas, de nuestros ríos, y muchos, o no tantos, nombres masculinos más que nada, en Uruguay. No digo que son muy comunes, pero es bastante normal. A pesar de que en Uruguay normalmente decimos que es tierra charrúa, pero lo idiomático, lo que queda en el nombre de las cosas, más bien se hereda de lo que fue la influencia guaraní también en nuestro territorio, que llegaban hasta acá y tenían lo que les llamábamos la vaquería del mar, o sea, aquí criaban su ganado. ¿Qué quiere decir Chamandú en guaraní? Por lo que tengo entendido, quizás haya algún paraguayo aquí que sepa bastante más, tiene que ver con una deidad, algo así como el dios de la lluvia. También alguna vez leí que el profeta del diluvio Ñamanduá, y pido disculpas si hay alguien que domine el idioma guaraní, porque en la pronunciación quizá no sea tan correcto. El dios de las lluvias suena bien, porque las lluvias traen cosecha. Exacto. Así que es un nombre que significa prosperidad. Exacto. No como mucha gente que piensa que la lluvia le enferma, ¿no? La lluvia da vida, cosecha. ¿Siente que está listo para cosechar todo lo que ha sembrado en esta campaña y que en unos próximos días se demuestra con el voto? Siento que estoy listo para cosechar no solo lo que se ha sembrado en la campaña, sino a lo largo de nuestra historia en la actividad política y en la gestión. Porque tuve la suerte o la fortuna o la ciudadanía me dio la posibilidad de ser primer suplente y secretario general 10 años en la Intendencia de Canelones y 2 periodos seguidos intendente. Entonces eso es parte también de esa siembra, la actividad, la política como parte central, pero también la puesta en práctica de las ideas a través de la gestión. De hecho, hay muchas personas que me han dicho que ciudadanos o residentes de Montevideo, gracias a la gestión que usted ha tenido en Canelones, han optado por ir a vivir a Canelones, un estilo de vida más tranquilo, donde sienten que hay mayor calidad de vida. ¿Qué ganó Canelones con su gestión? Mucho en inversión, mucho en ordenamiento territorial,
le dimos un poco de forma a un departamento que tiene mucha complejidad. Tenemos 30 municipios, van a ser 32, pero tenemos toda el área metropolitana de Montevideo ahí en nuestro departamento y un crecimiento demasiado desordenado. Intentar ponerle orden es una tarea permanente y con el éxito que te da la lucha esa permanente con la realidad, y miro los que están en el tema. Y eso implica tener mucha apertura, mucha elasticidad y entender lo que la gente te está pidiendo. Y lo que tú dices, al ser la parte cercana a Montevideo, pero que te permite vivir con los pies en el piso, y además yo creo que a todos los uruguayos nos gusta tener un parrillero al fondo, o sea, una barbacoa al fondo. Y bueno, nuestra costa, son 60 kilómetros sobre el Río de la Plata, fue muy atractiva. El tema era darle los servicios necesarios. Aquí anda el intendente actual de mi departamento y en esa tarea seguimos. Y lo otro que se le ha logrado dar es atender una estrategia de política social central que es generar fuentes de trabajo. Y todo tipo de inversión que pudiera aterrizar en los corredores logísticos e industriales, las fuentes de inversión o los trabajos que se generaran vinculados al turismo o todo aquello que implique fortalecer la construcción, no dudamos un segundo y lo potenciamos. Una de las promesas del gobierno de Luis Lacalle Pou fue que Uruguay y los uruguayos vivirían sus mejores 5 años de vida durante su gobierno. Y usted ha dicho que los uruguayos han perdido 5 años. Declaración que me parece fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? En realidad yo creo que pandemia mediante también, todos los indicadores nos dicen que, por ejemplo, a nivel de ingresos de los ciudadanos, se retrocedió a tal punto que en el año 24 se logra el mismo nivel salarial que el 19, incluso un poquito por arriba. Yo creo que esa curva descendente en los ingresos, yo creo que es una pérdida importante. Por otra parte, visualizo que si bien este gobierno fue concretando cosas que venían planificadas o disparadas desde el periodo del gobierno anterior, no he visualizado nada novedoso de impacto como sí hubo en periodos anteriores. Entonces, más allá de ser, en lugar de ser los 5 mejores años de nuestra vida, seguimos con una tendencia que había arrancado en el año 15 de una economía muy estancada, que apenas crece, incluso menos que nuestros vecinos, y eso es preocupante. Entonces yo creo que lo que ha pasado, creo que se perdió un tiempo maravilloso de poder pegar un salto en el crecimiento económico que nos permita a la vez brindar la cobertura y la protección social necesaria. ¿Se siente usted con una ventaja en esta elección al ver que las encuestas le favorecen como candidato del Frente Amplio contra los otros candidatos que tienen que entre ellos lugar un porcentaje para poder llegar al balotaje? Incluso yo sé que dentro de su equipo hay confianza de que se pueda lograr lo que ya una vez sucedió y de que usted a lo mejor pueda en primera vuelta ganar la elección. ¿Cómo se siente usted? A ver, las encuestas son como el perfume que está en el ambiente. Tú puedes tener alguna idea de por dónde viene la mano, pero no tenés la certeza de lo que está ocurriendo. Pero sí son señales fuertes, no quieren decir más que eso, y cuando te plantean el margen de error te están diciendo que es una aproximación a lo que es la realidad. Después la elección dirá. Pero por supuesto son señales tranquilizadoras el saber que 5 años atrás, o dicho de otra forma, desde hace un par de años nosotros venimos analizando cómo estábamos nosotros 5 años exactos atrás, cómo estaba nuestra fuerza política. Y todas las encuestadoras, absolutamente todas, nos indican que estamos por lo menos la menos optimista, 2 o 3 puntos arriba, y el promedio te habla de 4 o 5 puntos arriba de lo que tuvimos hace 5 años. Y eso tú lo vas avanzando en el tiempo y se sigue manteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por allá, por el año 18, en la víspera de nuestra derrota electoral, a nosotros nos decíamos que estábamos en un 30 y poquito. Decíamos, no, están equivocados.
Llegamos apenas al 39 en aquel octubre, que no lo esperábamos. Hoy todo indica que estás unos cuantos escalones arriba. Y si uno tiene en cuenta que la última elección, en el balotaje, el Frente pierde por 1,5 puntos, evidentemente el panorama es auspicioso. Pero no quiere decir más que eso, ni menos tampoco. Y lo de la segunda, lo de la posibilidad de ganar en primera vuelta, el sistema electoral uruguayo es muy estricto, muy riguroso, porque tú tienes que pasar el 50% de los votos emitidos. O sea que los anulados, los en blanco, todos cuentan. Entonces tú tienes que superar a todos, no solo a los partidos, sino también a ese porcentaje de votos que siempre pesa. No es mucho en Uruguay comparado con otros países, pero en la cuenta pesa. Por lo tanto, la única vez que se dio fue allá en el 2004, donde fue una excepción. Lo normal, lo lógico es que estemos ahí peleando fundamentalmente por la mayoría parlamentaria, que es fundamental. El Frente Amplio, sobre todo para los que no somos uruguayos y a lo mejor no estamos en el día a día inmersos en el tema ideológico y político, y hay mucha gente viéndonos en el mundo a través de este streaming, a mí me es difícil describirlo, porque hay diferentes ideologías, puntos de vista. ¿Dónde está usted dentro de ese espectro que representa ideológicamente al Frente Amplio? ¿Y cuál es la diferencia que va a hacer una vez que llegue a ser presidente? A ver, el Frente Amplio es un ejemplo distinto al resto de Occidente entero, porque es un frente que se constituyó en un momento y perdura, y ahí conviven muchas sensibilidades e ideas de izquierda y centro-izquierda, desde la socialdemocracia hasta el propio Partido Comunista. Ese abanico es amplio y se mantiene desde el año 1971 en un equilibrio interesante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando al Frente le tocó ser gobierno, la gran duda era, bueno, ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasará con la economía tal cual la veníamos percibiendo? ¿O qué pasaría con los capitales? ¿Qué pasaría con el trabajo? ¿Qué pasaría con muchas cosas? Pasa el Frente Amplio 3 periodos seguidos y hubo una señal muy fuerte que creo que también me define a mí, que es un sentir particular donde los derechos políticos tienen que ir acompañados de los derechos sociales, como algo muy conectado y que no se puede desprender jamás, pero por otro lado con un pragmatismo que tanto Tabaré Vázquez como Mujica supieron imponer, y que yo sin duda en mi experiencia de gobierno en Canelones lo he podido poner en práctica. Es la sensibilidad social necesaria para alguien que viene de un pensamiento progresista, pero con la comprensión de los tiempos que uno vive y cómo hay cosas que debemos aprovecharle. Y ahí voy concretamente a la constatación de que el mundo cambió mucho, y hoy lo que quienes tenemos una filosofía de izquierda, progresista, debemos, o que venimos de ahí, debemos comprender que las reglas del juego son las que están, y lo que tenemos que hacer es tratar de que a la vez que la economía y que el país crece y que logramos aumentar el PBI del país, por decirlo de alguna forma, la protección social heredada de tantos años atrás, del viejo progresismo ballista, debe mantenerse. Y para eso hay que ser innovador y entender que lo que de repente pensábamos allá en los 80, hoy es muy difícil que se aplique, y la realidad nos demostró. Hoy, incluso, hace pocos años, el mundo ya es otro, bien distinto a aquel de los 90, ni bien había caído el muro. Hoy ya es otra cosa totalmente extraña. Entonces hay que estar muy claro, y yo me defino como un progresista muy pragmático. No comunista. No, pero tengo compañeros del Partido Comunista con los que me llevo muy bien y articulo muy bien, porque en Uruguay, desde que nace el Frente Amplio y cuando se constituyó, incluso lo anterior al Frente Amplio, la convivencia entre partidos y entre las ideologías ha sido de verdad una excepción en el continente. Entonces, podemos decir con tranquilidad que aquí en Uruguay te puedes cruzar por la calle y hablar con cualquiera
que piense de una forma más o menos extrema y no se rompe ningún puente. O sea que podríamos decir que a pesar de eso, porque la verdad que yo con mi historia a mí me cuesta mucho el tema del comunismo. Yo vengo de un país como Cuba del que tuve que salirme porque no había manera de que eso en mi cabeza hiciese sentido. Entonces, a mí me gusta conversar con los comunistas que no viven en el comunismo porque me parece un ejercicio utópico, ideológico, interesante. La verdad tengo que decirlo. La verdad tengo que decirlo porque una de las entrevistas que más me disfruté fue con Pepe Mujica, siendo presidente de Uruguay. Y nunca olvidaré esa conversación en el Teatro Solís. Estaba todavía yo en CNN, la entrevista fue para CNN, y le tuve que preguntar a Mujica sobre cómo él veía el mundo hoy, años después. Y la respuesta de su cambio de paradigma y su entendimiento de la realidad del comunismo de Cuba, que tanto alabó en su momento, me dejó diciendo, wow, qué mente la de una persona que puede evolucionar y evaluar circunstancias que cambian y no mantenerse en un ostracismo de no cambiar. Y su respuesta fue, hoy no entiendo cuál es el proyecto de Cuba, no lo entendió. Entonces yo digo, bueno, yo tampoco lo entendí, por eso me fui de ahí. Y mi pregunta va basada en justamente cómo usted puede ser el presidente de todos. Uruguay es un país bastante excepcional, porque aquí la grieta política no es tal grieta y ustedes lo han sabido manejar muy bien. Pero al ganar, ¿cómo se concilia incluso internamente el dirigir desde una propuesta más progresista y no tan extrema como los comunistas verían la sociedad, ¿no? Ahí hay muchas claves. Una, las características del Uruguay, donde, por ejemplo, hace 100 y pocos años, un presidente de la República, desde su balcón, hablaba con los anarquistas que estaban subidos arriba de los árboles, y se dirigían, le decían, ciudadano, vaya, y discutían. Imagínate lo que era aquel momento, ¿no? El presidente de la República discutiendo con anarcosindicalistas, aquello es una cosa. Desde ahí para acá en Uruguay, el debate y la discusión política, salvo excepciones, salvo momentos muy excepcionales de violencia política, se ha dado con una civilidad tan excepcional o tan sana, que por ejemplo hace que el presidente Vázquez lleva a Buenos Aires al presidente electo Lacalle Pou, o que un mismo día el senador Mujica y el senador Julio María Sanguinetti deciden retirarse juntos del Parlamento, o que en la celebración de los 200 años de la Revolución Oriental, Uruguay, en Las Piedras, yo, como estaba en el gobierno departamental, vi ahí a todos los presidentes que habían pasado, y el presidente en vigencia, que era Mujica en su momento, y todos juntos. Eso también se da a la interna de mi fuerza política, donde todos los que constituyeron aquella coalición que hasta hoy perdura, entienden que lo que surge de la discusión política es lo que se considera y lo que la autoridad, en su momento, en este caso el presidente de la República, considera correcto. Y después en el Parlamento se dan las discusiones. Y si uno analiza incluso todos los periodos de gobierno en Uruguay, la mayor parte de las leyes salen con mucho más apoyo de lo que se supone. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo normal es que las principales leyes que rigen un país, y en este país concretamente, no solo tiene el apoyo del oficialismo, sino que la oposición también vota, y tanto le pasó al frente cuando estuvo en el gobierno, sino ahora también. Nuestros legisladores acompañan cuando creen correcta, y ahí tenés de todo. En el Parlamento también gente de la izquierda más clásica. Eso tiene que ver con una cultura que es muy uruguaya, y yo la esgrimo con mucho orgullo y lo planteamos en todos lados. Por supuesto que desde el año 90 para acá, a nivel mundial, hubo una realidad que se cayó, es de verdad, y hoy la izquierda y la derecha mundial ya son diferentes, o hay un mundo ahí que dialoga de manera distinta, y hay
otros emergentes bastante más preocupantes, que son otro tipo de extremismos que tienen más que ver con más filosofía y religión juntas y tienen que ver con una forma tan intransigente de entender la realidad, o el resurgimiento de movimientos ultranacionalistas que pensábamos todos que habían sido enterrados. O sea que el mundo está cambiando y también eso nos obliga a quienes somos de centro-izquierda, izquierda, derecha, centro-derecha, a reestructurarnos en aras de algo que es muy rico, que es la democracia y la convivencia entre partidos o entre tendencias. Yo creo que en Uruguay podemos seguir caminando por ese rumbo, más allá de que las tentaciones y las cosas que aparecen en el entorno a veces nos descolocan un poco. Pero yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza en que el pueblo uruguayo, además de la rotación de partidos en el poder, como ha pasado hasta ahora, va a seguir valorando mucho las instancias electorales como la clave, el poder resolver quiénes son nuestros gobernantes. Para mí con eso no se puede transar. Y esa es mi filosofía. Hay un tema que tiene que ver con el plebiscito de seguridad y que es bastante controversial en cuanto a opiniones encontradas. Exacto. Y usted tiene su opinión firme, Sí, claro. que es en contra, En contra. del plebiscito. Totalmente. ¿En qué se fundamenta para ir en contra del plebiscito? Que no resuelve los objetivos que se traza. Nosotros conversamos mucho porque compañeros de nuestra propia fuerza política lo acompañan. Consideramos que no resuelve las dificultades, al contrario, creo que la complejiza bastante más. Hay algunos detalles que no son detalles, por ejemplo, en vez de hablar de personas, habla de prestaciones cuando se equipara al salario mínimo, y si no son personas, son prestaciones, no va a generar un impacto económico en las arcas del Estado que no son convenientes, porque considero además que se puede seguir trabajando con los ahorros individuales o el sistema que tenemos, analizando de repente, corrigiendo el sistema, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el lucro. Eso se puede analizar, no creo que sea necesario. En fin, creo que complica bastante más y no resuelve lo que pensamos que podía resolver, que era que la situación de la mayoría mejore. Yo creo que complica. Hay un tema que disparó esto, y creo que es central, y que hace que incluso gente de distintos sectores políticos de repente voten esto, que es el tema de la edad. Yo creo que se cometió un error en la actual legislación al poner a rajatabla y no generar esa transición en los últimos años de vida laboral. Entonces eso ya genera un impacto. Entonces cuando la encuestadora de repente pregunta, ¿usted qué prefiere, jubilarse de los 65 a los 60? De los 60. Entonces ahí hay un tema de fondo que ha ocurrido en muchas partes del mundo y que tiene que ver con la expectativa de vida que crece, con la necesidad de productividad, pero que en Uruguay deberíamos emprolijar o resolver bastante mejor. Yo creo que nos genera incluso un impacto en la credibilidad o en las reglas de juego. Uruguay tiene como característica el cumplimiento de las reglas del juego, el respeto por lo establecido en las normas, y cualquiera sean los gobiernos cualquiera sabe en Uruguay cómo sigue. Este tipo de mensajes, como el plebiscito, genera un cambio, no porque no tenga fortaleza si la ciudadanía elige, sino porque la previsibilidad que caracteriza en Uruguay ahí estaría un poco en duda. Por eso considero que no es conveniente. Digamos que el 1 de marzo usted toma posesión como nuevo presidente electo de Uruguay y el 2 de marzo hay que ponerse a trabajar con un plan de gobierno en ejecución. ¿Cuáles son, por orden de prioridad, sus 3 primeras acciones a tomar? La primera, la más urgente, son medidas concretas dirigidas a la infancia y a la adolescencia en este país, que hoy es un dato que rompe bastante
los ojos y que todo el espectro político lo está viendo como un dato preocupante. Los niveles de pobreza en los primeros años de vida son bastante más altos en porcentaje que la media nacional, que quiere decir que nuestros niños están naciendo en hogares pobres. Y en un país que yo considero, y que las cifras indican que hay más desigualdad que antes, tenemos una bomba de tiempo, porque además tenemos algún problema demográfico importante, y que es la escasez de nacimientos. El año anterior las defunciones superaron el nacimiento, preocupante. Entonces ahí lo más importante que tenemos en juego es políticas concretas dirigidas a la infancia, a la adolescencia y a las madres que están haciéndose cargo de esos niños que necesitan sí o sí estrategias de protección social y de cohesión urgentes. O sea que las primeras baterías de acciones tienen que estar ahí y estoy seguro que se van a conseguir consensos. Por otro lado, en temas de educación, sin necesidad y sin plantearnos la gran reforma educativa como suele pasar, yo no voy a considerar ninguna reforma extraordinaria, mejorar la accesibilidad o universalizar la educación inicial desde los 3 años en adelante, y resolver bastante mejor la matriz de protección a partir del sistema nacional de cuidados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la vez que tú trabajas en temas de transferencias hacia los sectores más vulnerables, tenemos que mejorar el acceso a la educación y para eso aumentar los recursos en las becas para los estudiantes de secundaria. Sentarnos en una mesa y decir, bueno, en un año, ¿cuántas escuelas de tiempo completo, de tiempo extendida podemos hacer? Eso quiere decir pasar de las 4 horas de educación a las 8. En Uruguay ya se experimentó y funciona bien y es mucho mejor que lo que teníamos antes o lo que tenemos parcialmente. Mis hijos van a una escuela de tiempo común, 4 horas, y yo estaría deseando tener una escuela. Hoy, a 2 cuadras de mi casa, se inauguró una de tiempo extendido y mis hijos terminan este año, 6º año, o sea que llegué tarde. Pero bueno, ¿cuántas puedes hacer en un periodo de gobierno? Son 5 años, bueno, tantas, y extenderlo. Entonces llegar a acuerdos de ese nivel y ya hay que hacerlo de inmediato para ya resolver eso. Por otra parte, aprovechar el plan Ceibal y ya poner al plan Ceibal en campaña para trabajar con los docentes y con los estudiantes el tema de inteligencia artificial. Parece un salto muy grande, pero acá en Uruguay las veces que ocurrieron cosas buenas es cuando tuvimos la audacia de pegar saltos de ese tipo. Por ponerte algún ejemplo. Después en temas de seguridad, sí o sí, tenemos que aumentar la cantidad de efectivos policiales. Ya nos planteamos aumentar 2.000. No hay más remedio, porque hay un problema de ausentismo, por problemas de salud mental, que el problema en la policía, el Ministerio del Interior está muy fuerte. Entonces hay algunas estrategias de seguridad que las tenemos que aplicar de inmediato y por supuesto después que uno aplica algunas iniciativas que tienen que ver con lo social, con la seguridad, ir hacia medidas de carácter más estructural, como por ejemplo un sistema nacional de riego que funcione, generar políticas, por ejemplo, de mejora en lo que es la gestión en salud. Nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud que es ejemplo en el continente, de verdad, y cuando vino la pandemia eso permitió contener, pero la guía integrado no funciona tanto y empezó a hacer algunos ruidos. Ahí tenemos que tomar medidas inmediatas también, pero que apuntan a lo estructural, así como también discutir a fondo los temas de seguridad que tienen que ver con el lavado de activos, narcotráfico, frontera. En fin, es una batería. Yo digo siempre que gobernar es una combinación de audacia y prudencia a la vez. Y ahí precisamos la mayor cantidad de acuerdos posible y, por supuesto, ir hacia adelante con las políticas que uno se plantea y buscando consensos cuando son políticas de Estado, pero si no, llevar adelante la política que tú te planteaste. Mencionaba la inteligencia emocional aplicada a la educación, que sin dudas es el futuro, es el presente ya de hoy, pero también en cuestión de campañas, revisando yo el material, vi que usaron una imagen de una entrevista suya, pero hecha con inteligencia artificial, en un programa que se llama Santo y Seña. Y ¿qué
¿Qué sucede con el tema de la inteligencia artificial y los gobiernos? ¿Cuál es su perspectiva como un posible futuro presidente de Uruguay? Porque es un tema, al igual que las criptomonedas, que están descentralizadas, que los gobiernos están entendiendo. ¿Qué hacemos con esto para proteger la identidad de las personas? Yo creo que hay que avanzar muchísimo en tecnología, en innovación, y es maravilloso lo que se puede hacer con esas herramientas. Lo que jamás puede ser considerado y llevado adelante sin tener en cuenta la ética en la política que se esté aplicando o en el área del que estemos hablando. Yo creo que acá el tema es dejar que la innovación llegue, fomentar que se invierta en eso, pero siempre el Estado tiene que estar arriba por esos cuidados que tenemos que tener. Y bueno, y si es necesario reglamentar y legislar, hay que hacerlo en acuerdo, por supuesto, con el sistema político todo. Pero es una realidad que llegó para quedarse y que, repito, todo gobierno y todo el sistema político tiene que tener en cuenta que lo central es la ética y no es tan difícil entenderlo si seguimos con las mismas lógicas que hemos heredado de nuestros antepasados. A veces se pierde un poco eso. No todo lo moderno tiene que ser tomado, sino que cada vez hay que ser más activo en eso, y eso se vincula, por ejemplo, con la ciberseguridad también y con lo que nuestros niños y nuestros hijos hacen cuando se sientan con un aparato de esto. Yo a veces miro a mis hijos y digo, hay que educar mucho ahí. Yo creo que también hay un tema cultural y de educación central en esto. Con el tema de la ética, en entrevistas recientes, usted dijo que lo que ha sucedido últimamente alrededor de ciertas acusaciones, con el tema de campañas sucias, corruptas, es un circo y que Uruguay no está acostumbrado a ese circo. No. Y refiriéndonos a la acusación del candidato Ojeda, que dice que usted no le ha atacado directamente, pero que ha utilizado a un asesor de su campaña para crear difamación y ensuciar su campaña. Usted le respondió, pero ya que tenemos esta oportunidad donde tantas personas nos están mirando, dijo que habría que investigar. ¿Qué ha pasado después de eso? No tengo mucho conocimiento. No sé si hizo la denuncia, pero primer cosa, rechazo de plano cualquier campaña sucia. Por supuesto, lo que son las fake news. Ahí no se puede tener dos opiniones al respecto. Yo tengo una sola, o incluso lo sufrí durante meses, porque no fue una supuesta denuncia. A mí me denunciaron directamente por algo que nunca había ocurrido. Y cuando me entero de lo que estaba planteando el candidato, dije que lo denuncie y lo acompaño si es que ocurrió de verdad. Han pasado los días y no tengo claro cuál es el tema. Yo cuando me ocurrió lo de aquella acusación conmigo, yo no denuncié a nadie, ni apunté con el dedo a nadie, porque no ayuda, salvo que tuviera pruebas. Creo que ahora lo que ocurrió es que sin mucha prueba me acusa, y yo creo que lo peor que puedo hacer es echarle nafta al fuego o echarle leña al fuego, sino que esperar que todo decante por el camino que tiene que decantar, que es la justicia, si él considera, y me parece correcto, de hacer la denuncia. Yo jamás voy a entrar en ese camino. Mis 20 años de gestión y de acción política lo demuestran. Si usted no tuviera que votar por sí mismo, porque ¿por cuál de los dos votaría? ¿Por Delgado u Ojeda? Yo creo que votaría en blanco, que es un voto. Puede ser, porque la verdad una vez, y creo que fue un uso incorrecto de mi poder ciudadano, pero en Estados Unidos, que es donde yo voto, soy ciudadano estadounidense, lo hice y después me sentí mal porque dije, sí, voté por ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos realmente me convencía, no por un tema partidista, sino por un tema de personas.
y falta de integridad en ambos. Y la verdad que después dije, bueno, fui como ciudadano a las urnas, pero ¿en qué contribuí? Si mi voto queda prácticamente inservible. Es una señal igual, ¿eh? Es una señal. Y lo digo porque mucha gente puede sentir la tentación de ir a las urnas y dejar un voto que se convierte en un voto nulo. Y al final tú dices, bueno, ¿y qué gané yo con esto? ¿Y qué le aporté al país? Sabiendo que hay dos punteando y que mi voto va o a uno o al otro, porque los otros están detrás de la carroza. Es una opción. En Uruguay tenemos no solo 3 candidatos, ¿cuántos son? 12, no sé cuántos somos, son un montón. Pero es una opción. El ciudadano, porque tiene la opción de no ir a votar, aunque en Uruguay funciona, al ser obligatorio funciona una multa, pero igual hay gente que no va. O hay otra opción, que es anular el voto, que es un voto diferente. Son señales. Alguien que se toma el trabajo de ir a un lugar de votación, poner 2 hojas de 2 partidos distintos, es también una señal que uno debería tener en cuenta de por algo lo hacen. Y ojo cuando el sistema empieza a dar esas señales. Cuando el voto en blanco o anulado o la abstención, cuando te puede, empieza a crecer, ahí el sistema debería... Acá es obligatorio el voto, por lo tanto es muy difícil medir. Es diferente el nivel de escrutinio, el nivel de perfil mediático del intendente de un departamento a, bueno, candidato a la presidencia y presidente de un país. Me da curiosidad saber si ya las conversaciones familiares ocurrieron, Sí. pensando en el escenario de usted ser presidente y lo que implica de costo para la familia. Es un tema complejo. Complejo que uno... A ver, yo tengo 2 hijos de 11 años. Y bueno, y con Laura nos sentamos a hablar con ellos y te miran y como todos los días te preguntan, ¿y a qué hora volvés? Es la pregunta de todos los días. Más allá de lo que vas a hacer, ¿a qué hora vas a volver? Entonces, en todo esto de la discusión de lo que se viene, ¿qué tanto vas a estar con nosotros? ¿Qué tanto vamos a compartir esos ratos de mirarnos una peli o jugar a algo, ¿no? Entonces, ahí yo he entendido que no hay forma de hacer bien un trabajo tan increíble con el orgullo que es gobernar. Me pasó como intendente. No hay forma de que tú lo puedas hacer bien si tu retaguardia y tu vínculo afectivo con lo más cercano no está sano, o por lo menos no está claro, y no lo tienes como una herramienta frecuente de contacto con la realidad. Entonces es un trabajo de todos los días y que siempre termina con la pregunta, ¿y hasta qué hora vas a estar? No me imagino hacer bien ninguna tarea de la relevancia, nada menos que como presidente de la República, si no tengo esta cuestión del afecto y del amor de la familia consolidado. Así que y esto, permíteme, no voy a dar nombre, pero lo he hablado con algunos de los candidatos y siempre entendimos que hay cosas que en Uruguay no pueden pasar nunca, y lo que nunca debe pasar es que se afecte tu tribu, que es lo más sagrado que uno tiene. De verdad lo he hablado con uno de los candidatos y nos sentimos muy consustanciados en eso. ¿Su esposa elige ser primera dama o ahí va? No, dice no. En realidad sus intereses son más dedicados al arte, la danza y la política la recibe por obligación, por cercanía, pero de verdad prefiere la vida que hoy tiene y que va por otro rumbo. No tengo como compañera una militante política, y eso no quiere decir que no opine y a veces reciba lecciones maravillosas, pero no es el tema de la mesa, y
Y de verdad, en Uruguay la figura no existe como en otros países, sino que es más por costumbre, pero obviamente es bastante diferente la situación actual a lo que puede pasar si la ciudadanía elige que yo sea presidente. Uno de los temas más álgidos a veces entre las parejas es no hablar de trabajo en la alcoba, pero también sabemos por una frase clásica que muchas decisiones de Estado y de gobierno se toman en la alcoba. Entonces mi pregunta es, ¿se habla de política en la cama? No, para nada. No. Porque puedo ganarme un opositor. No quiero engrosar la fila del adversario. No, porque de verdad no son los temas que nos convocan cuando nos sentamos de verdad. Por suerte. Porque también es un cable a tierra, ¿no? Pero en el fondo, y ahí en el fondo, 2 por 3 aparece esa interpelación que tiene más que ver cómo tú manejas desde la vida, desde tu propia vida íntima, tu relación con el poder. Ahí sí. Y acá en Uruguay le decimos las paradas de carro, vienen en la alcoba. Pará. Y bueno, son esos sacudones que precisamos desde la vida real. Agradezco que sea así. ¿A quién consulta usted en el Frente Amplio cuando tiene declaraciones que hacer, dudas? ¿A quién llama? ¿A quién le pide un consejo? Porque yo sé que tiene un asesor argentino, cosa que me llama la atención, tiene dentro de la campaña, ¿no? Es un analista. Analista. Porque él es académico, que ya estuvo en la campaña del 19 y se especializa en lectura de datos y cifras, encuestas, focus. Eso es lo de él. Después tenemos un comando más de carácter político, que ahí tengo a Alejandro Sánchez como el escudero con el mundo de la política, que hoy es senador de la República, y después gente de comunicación. Pero cuando hay un tema político escabroso, y hay sin duda una de las personas que consulto es al propio Mujica, ¿no? Esta semana fui a hablar de un par de temas. Muy cada tanto sé que tengo que hablar ahí. ¿Está mejor de salud? Está mejor, sí. Viene llevando bien el tratamiento. Le da mis saludos. Gracias. Le dice que recuerdo con mucho cariño y mucha honestidad la charla con él. Es un sabio. A ver, hay un círculo de acción política que son los referentes del Frente Amplio. Nosotros le decimos los cabezas de lista, los referentes políticos a los que uno consulta según el tema. Por ejemplo, en temas de tecnología, innovación, mi compañera de fórmula es ingeniera experta en eso, que es Carolina, y en esos temas yo voy y consulto a ella y sin duda me ayuda ahí mucho. Pero después en otros temas, depende del tema que sea, es la consulta que hago. Pero en política general, concretamente, con quien más converso hoy es con Alejandro Sánchez. Política exterior. ¿Cómo ve la relación dentro del Mercosur? Uruguay dentro del Mercosur, Uruguay con sus vecinos, Uruguay con las otras izquierdas de América Latina, algunas asociadas con el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es su posición con respecto a Venezuela? Porque en esto no se puede tener ambivalencia. Hay cosas donde uno tiene que, ¿no?, claro, sentar postura. Claro. ¿Cuál es la suya? Muy amplia, pero empiezo. La relación del Uruguay con su vecino no puede ser otra que la más cordial y aceitada posible, porque tiene que ver con una vocación del Uruguay y que es además una oportunidad. Nosotros nacimos fruto de la acción de política exterior. En una guerra entre imperios, el español y el portugués, y después las provincias independientes y el Brasil, surge esta realidad que en esta provincia que se rebeló contra las otras terminó construyendo un Estado. Por lo tanto, yo podría decir que las relaciones exteriores en Uruguay aparecieron antes que el propio Estado. Entonces ahí hay una vocación y que es una oportunidad. ¿Y por qué digo una oportunidad? Porque el Uruguay en este lugar del mundo en el que estamos tiene la oportunidad, tiene
potencialidad de ser el gran componedor, articulador o el espacio donde se acuerdan las cosas. Yo quiero trabajar mucho ese tema y potenciarlo, más teniendo en cuenta los gobiernos de diferentes signos que suelen aparecer en la región. Las dinámicas que ocurren en los países vecinos a nadie son extrañas, ¿no? Sin embargo, nadie puede prever qué va a pasar dentro de 5 o 6 años. Entonces, lo correcto para el gobernante del Uruguay es tener la mejor relación con los dos vecinos y también con el Paraguay. Y fundamentalmente, porque históricamente nuestra relación con Paraguay sirvió más de una vez como forma de fortalecernos en la región. Por lo tanto, no me imagino otra relación que la más cordial, aceitada y fluida posible con cualquiera de los dos gobernantes, Milei o Lula, porque esa es la tarea de un gobernante. Por otra parte, un gobierno no se vincula con partidos de otros países y no se debe meter. Un gobierno se vincula con gobierno, porque los gobernantes estamos, los estados siguen, y el pueblo sigue, y no podemos meterlos de rehén en una lógica que no es la más conveniente. Incluso cuando ha habido afinidades filosóficas o ideológicas con países vecinos, no necesariamente las relaciones son las mejores. Cuando acá se cortaron los puentes de parte de Argentina, teníamos gobierno de signo similar. Por lo tanto, hay que tener muy claro qué es lo que hace uno cuando llega al gobierno y cómo debe relacionarse. No hay otra forma. Y más teniendo en cuenta las características del Uruguay. Por eso Uruguay debe fomentar mucho, y agradezco la presencia del canciller, a quien respeto y admiro, debe fomentar mucho esa excelencia en las relaciones exteriores, que tiene que ver con una interdependencia inteligente. Y ha sido una línea de permanencia en Uruguay, más allá de las diferencias entre gobiernos. Acá hubo alguien que logró algo que parecía, que debió haber sido obvio, que fue reunir a los cancilleres de los dos países vecinos. Ese fue Enrique Iglesias en los años 80. Una reunión de cancilleres nunca se había dado. Y a partir de ahí surgió una relación que después dio origen, por supuesto, al Mercosur, pero entendimos con Enrique, que por suerte está todavía recomendando y recomendándonos bien, entendimos que Uruguay tiene la oportunidad de ser ese, no péndulo, sino ser ese actor central a la hora de, desde la diplomacia y desde la excelencia en la diplomacia, lograr que este sea un espacio y un país de paz y de articulación. Con respecto a los signos o a lo que pasa en otros países, y el tema Venezuela es muy recurrente, si no hay libertad, no me imagino la democracia. Por lo tanto, un país es democrático si hay libertad a la hora de elegir. A mí, como yo tengo una debilidad que es mi gusto por la historia, y yo he estudiado, porque me gusta, la historia de las dictaduras en América Latina. Evidentemente, lo que hoy pasa en Venezuela no es lo mismo que pasaba en los años 70 ni en los 80. Entonces, en la última elección quedó claro que las cuestiones, que no fue un proceso limpio y que el resultado es muy dudoso, o por lo menos sospechado, y cuanto más pasa el tiempo la sospecha se convierte en certeza. Por lo tanto, eso no es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura. Y no lo relativizo, no lo estoy relativizando. Lo que es un régimen distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y cuando yo he intentado explicar eso, dice, lo está relativizando. Es más complicado todavía. Porque hay un proceso de desoccidentalización de Venezuela que me preocupa y mucho. Porque nos afecta a todos. Y si a veces hablamos con ligereza de esto, ojo. Porque el mundo está muy complicado. Porque lo que estamos viendo que está pasando en el mundo es muy complejo. Entonces, cuando uno categoriza, le pone una etiqueta a algo, está bien, hay que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado en las acciones
que uno va a promover para que eso sea así. A mí no me gusta para nada los regímenes donde se restringen las libertades. Tampoco me gusta un país que se aleja del concierto latinoamericano con un rumbo que quién sabe cuál es. Y eso también me preocupa. Entonces se lo agrego a la preocupación sobre la democracia o la ausencia de democracia, que es clarísimo. Pero entonces yo lo que pido es que analicemos cuál es el derrotero y cuál es la forma de ayudar a que eso no pase, porque nos afecta a todos. Y bueno, todos los países de América del Sur sienten, no digo sufren, pero sienten el peso o la influencia de la migración de tantos ciudadanos venezolanos. Y en el caso nuestro hemos recibido muchos trabajadores y muy buena cosa en un país con tan poca gente. Pero me consta que los países vecinos están sufriendo una presión y por supuesto soy amante de la libertad, de la igualdad y soy republicano de pura cepa. Gracias. Yamandú Orsi, candidato a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio. Un placer escucharle, conocerle más. Y el 27 de octubre los uruguayos van a las urnas. Y de ahí historia. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Continuamos con más de America Business Forum, 9ª edición.